Salmo 23, si lo tienes, puedes sentarte también al lado de alguien que no lo tenga. Amén. Damos la bienvenida a todos también nuestros hermanos, amigos, consiervos y la iglesia del Señor en todas las naciones. Que el Señor te bendiga mucho y a través de la pantalla, amén, que la paz de Dios pueda morar y habitar en tu casa por recibir con solicitud al Señor y su palabra. Amén. Este Salmo 23, en estos días, antes de que también nuestro hermano Ariel pueda, el hermano de la pastora, parta la presencia de Dios, ya el Señor ya había mostrado este pasaje. Y cuando yo converso con mi esposa, le digo: mira, creo el Señor, en medio de tantas señales, Dios me está mostrando de poder preparar este tema del Salmo 23. Y justo a ella también le venía ese pensamiento de Dios, y sé que el Señor también ha ido fortaleciendo en lo personal a mi esposa, amén. Pero yo no sabía que también iba a pasar todo esto, amén. Así que este Salmo 23 es el que vamos a estudiar hoy, porque yo quiero ser obediente a Dios, amén. Y el Señor también quiere consolar la iglesia y fortalecernos y entender, amén, a quién servimos y de quién somos, amén. Así que leamos por favor verso 1 del Salmo 23, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Jesús, encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti, Señor, nuestros corazones, los alineamos, Señor, al tuyo, mi Dios. Queremos, Señor, mi Dios, estar en un mismo espíritu. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve y nos guíe a toda verdad. Quita toda distracción, quita todo pensamiento o actitud o comportamiento que no es tuyo, Señor amado. Y sometemos, Señor, nuestra carne, Señor mi Dios, a tu Espíritu. Y aún, Señor, te pedimos, Señor amado, que tú puedas también, Señor, llevamos a ti, a tu obediencia a Cristo, todo lo que se levanta contra ti. Y en el nombre de Jesús queremos, Señor, entregarte este estudio en tus manos, pedirte por cada uno de mis hermanos que va a recibir tu palabra, que, Señor, tu bendición sea sobre ellos, Señor, que aún, Señor, tú los sorprendas también, Señor, al ser obedientes y recibir con solicitud, mi Dios amado, también sean respondidas cada oración, Señor, porque así tú lo haces, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén. Ya desde 2 domingos atrás, si no me equivoco, hemos estado enfatizando un poco Hechos capítulo 17, cuando Pablo está predicando a los atenienses. Y en medio de toda la idolatría que había en ese entonces en Atenas, había muchos dioses, había una inscripción, dice: al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes, no conociendo, adoran, es al que yo hoy os predico, les decía Pablo. Y hemos entendido en ese principio, amén, tomando ese pasaje como premisa, que nosotros debemos entender y conocer a quién adoramos. Y más allá de saber a quién adoramos, nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra esperanza, amén, nuestra fortaleza, en quién encontramos o en quién o a qué nos aferramos. Ahí demuestra si realmente conocemos al Dios que adoramos. Y el Señor en ese sentido venía poniéndome este Salmo 23, que si bien alguna vez lo hemos estudiado, que quizá aparte vamos a ir viendo sobre aquella parábola del redil, que también el Señor Jesús mismo contó, Él identificándose como el buen pastor, porque Jesús es el buen pastor, amén. Y así Él se identificó, amén. Y así también el sermón de hoy titula: Jesús, el buen pastor. ¿Por qué pastor? Quizá a veces algunos piensan que es una figura nomás que no es muy bien vista, o tal vez no es muy conocido, pero sin embargo en el Medio Oriente y en tiempos antiguos, un pastor simbolizaba a alguien como un guardián que evitaba que enemigos, sean leones, como en el caso de David que escribe este salmo, dicho sea de paso,
que defendía, dice ahí, a sus ovejitas de osos, de leones. Por eso le dice a Saúl, ¿verdad? Yo puedo. ¿Quién es ese paladín? ¿Quién es ese gigante que osa ahí, no, desafiar al ejército de Israel? No, yo he defendido y también como tipo los príncipes Josué y Caleb, los comeremos como a pan. Y en ese sentido vemos que un pastor era quien cuidaba y quien no dejaba, esa es la palabra, no dejaba que angustiadores, leones, osos, depredadores atenten contra su rebaño. Entonces, al hablar del buen pastor hay mucho en el Antiguo Testamento, si se puede decir así, en Ezequiel, Jeremías, también que hace alusión al Señor, al buen pastor, pero también hace alusión a los fariseos y religiosos de esa época, como dice Ezequiel 34, que no eran buenos pastores. Gracias, hermana Sonia, Dios le bendiga. Amén. Entonces, hay que entender, y la palabra del Señor hoy nos haga también comprender que estamos guardados. Dice el libro de Colosenses, amén, que nuestras vidas, amén, están guardadas en la mano del Señor, están guardados con Cristo, amén. Y al hablar del buen pastor involucra mucho, y vamos a verlo también en este estudio de hoy. Cuando David compone o escribe este salmo, no te olvides que él, siendo rey, también fue en algún momento un pastor en Belén. Cuando habla de la vara, habla de un garrote, es decir, de madera, es decir, duro, denso. Lo usaba para alejar a los depredadores, pero también cuando era necesario corregir a las ovejas que se desviaban, pues usaba también ahí el cayado, que vamos a verlo en algún momento, que el cayado, cuando dice tu vara y tu cayado me infundirán aliento, no significa me vas a hacer sentir bien. Ojo, porque la palabra del Señor es clara y dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Cuando dice la vara y tu cayado me infundirán aliento, en hebreo significa que después de una presión tan fuerte, el Señor nos hace respirar nuevamente. Como dice las cartas a los Corintios, que después de la prueba, el Señor nos da la salida para que podamos soportarla. No significa que cuando estamos en el camino del Señor, Dios nos va a hacer sentir bien siempre. No. Mas al contrario, nos va a preparar y nos va a hacer respirar nuevamente después de una presión tan fuerte que hayamos atravesado. O todo lo que hoy también acontece, que después dice la palabra que cuando digan paz y seguridad vendrán destrucción repentina, y es lo que está pasando hoy en este tiempo. Pero hoy no quiero que entremos a escatología. Sabemos que las naciones ahí también simbolizan todos aquellos animales también y figuras que habla el Apocalipsis, así que todo está como que encajando y próximo está el Señor también a las puertas, amén. Y sabemos que también va a haber destrucción en todo eso en Israel por confiar no en el Dios verdadero, y es lo que hoy debemos también nosotros prestar atención. A veces confiamos más en lo que tenemos, en lo que somos o en lo que hacemos, y no confiamos en que el buen pastor Jesús está siempre pendiente de que nada pueda atentar contra nosotros. Por eso dice que la paz de Dios monta guardia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En todo eso puedes ver lo que hace el pastor, amén, que siempre está cuidando, amén, de nosotros, amén. Ok, entonces esa figura del pastor no lo tomes como que una figura que no es muy conocida, no, más al contrario, la palabra de Dios menciona mucho en ese aspecto el propósito de lo que hace el buen pastor, que es Cristo, amén. Cuando dice ahí tu vara y tu cayado me infundirán aliento, entonces dijimos que esa palabra en hebrea es nachán, que significa que la idea es respirar de nuevo después de una presión. Y cuando andamos en valles de sombra o de muerte, es decir, vienen peligros que son inevitables, que van a llegar, no significa que el Señor pues no nos va a dejar pasar esos valles, más al contrario, siempre va a estar en medio de ellos y no va a permitir que nosotros podamos sufrir más de lo que debemos sufrir. Es decir, el Señor conoce a cada uno y prueba también a cada uno, amén. Dios prueba con uno y prueba con otro de manera distinta, porque también Dios conoce los corazones, amén. Así también vemos en Job, ¿verdad? Que Job sí tuvo una prueba muy fuerte,
pero en ese sentido también Dios lo estaba preparando para que él pueda ver a Dios, conozca a Dios, no solo de oídas. Y en medio de esta serie de mensajes, mi hermano, no sé si nos va a tomar varios domingos, amén. Entonces vamos a ir viendo de cuánto conocemos a Dios. Si realmente cuando la situación está difícil yo acudo, no sé, pues a algo o a alguien que me va a dar fortaleza y me va a dar consuelo, y no vengo al buen pastor, que es el que cuida de mi vida y conforta siempre mi alma, amén. Entonces va a venir situaciones de mucha presión, pero el consuelo de Dios hace que podamos respirar de nuevo, nos da aliento. Junto con la prueba el Señor nos da la salida, amén. Entonces el pastor está siempre con nosotros y también está viendo qué peligro nos puede acechar. Por eso que cuando Jesús vino en el tiempo exacto, dice Gálatas, ¿no? En el tiempo exacto vino el Señor, justo cuando ahí había escuelas fariseicas, rabínicas, como dice Ezequiel 34, falsos pastores que no cuidaban el rebaño de Dios, más al contrario se aprovechaban. Y eso el Señor vino, y por eso en el capítulo 10 de Juan, si no nos alcanza el tiempo de hoy a estudiarlo, te lo puedes anotar, Juan 10, vas a ver cómo Jesús se identifica diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ves bien esa figura del buen pastor? Por eso que la salvación en Cristo está garantizada, amén. Por eso que Cristo, cuando murió y resucitó, amén, aquel juez que tenía toda la potestad y la autoridad para juzgarnos, pues nos absolvió. Pues ¿quién entonces hoy nos condenará? Nadie nos condena, amén, porque estamos en Cristo, amén, y esa salvación está segura en Él. Si no, no estamos creyendo y confiando que Jesús es el buen pastor, si no estamos pensando que en algún momento nos va a soltar. Pero el Señor dice que nada de lo que cuando Él da vida eterna, dice, a nadie lo arrebatará de su mano, amén. Entonces las ovejas en nuestra condición, un poco hemos visto ahorita, tal vez vamos a seguir abundando lo que hace el pastor Jesús, pero las ovejas son las que dependen completamente del pastor en cuanto a alimentación, en cuanto a guía, en cuanto a protección. Entonces, ¿cuánto conocemos a Dios? Por ejemplo, en la alimentación. ¿De qué nos alimentamos? ¿Nos alimentamos de su palabra? 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. Eso es una vara. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto conocemos al Señor? Que Él es el que nos da alimento. Bienaventurados los hermanos, los que han estado hoy presencialmente y los que también están a la distancia, amén, porque saben que el alimento de Dios solamente lo encontramos en Él, amén, y obviamente no solamente una reunión, sino todos los días. En cuanto a protección, las ovejas dependen de su pastor. ¿Cuánto confiamos que Dios no dejará caído al justo? Dice los salmos. Quizás no estoy haciendo caso a mi bosquejo y me voy a dejar guiar, amén. Y si acabamos rápido, pues amén también, amén. Pero hay varios versículos que muestran cómo el pastor no nos va a dejar caídos. El caído nunca estará, dice el justo, no dejarás para siempre caído al justo, sino que dice el justo corre al Señor, y dice torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo, amén. En cuanto a protección, entonces sabemos que el Señor nos protege. En cuanto a guía, de la misma manera, el Señor es quien guía nuestros pasos y también nos hace que tal vez, como lo vemos en lo natural, quiebra una patita. ¿Por qué? Porque es preferible estar cojos y seguir al pastor que ser alguien rebelde y no tener dirección. Por eso siempre preferimos que el Señor nos quiebre, que el Señor nos pruebe, que el Señor haga lo que deba hacer. ¿Para qué? Para que yo no me desvíe, para que yo no me vaya del camino. Por eso el Señor, como buen pastor, usa lo que tiene que usar, porque Él es soberano, amén. Cuando dice la palabra y la figura de ungir con aceite, las ovejitas en ese tiempo, pues cuando tenían una herida en la cara, las moscas hacían nido en sus narices.
y cuando se rociaba o se derramaba el aceite, eso refrescaba a la ovejita. Amén. Eso refrescaba, ¿para qué? Para que también no pueda entrar y se contaminen esas ovejitas, y después cada una de ellas se golpeaban contra la pared y así morían. El Señor nunca va a dejar que nosotros podamos entrar en desesperación, pero cuánto dependemos del buen pastor, cuánto dependemos del Señor. David mismo decía, ¿verdad? Él como rey reconocía que era oveja. Ovejas, dice el Salmo 100. No voy a leer muchos pasajes, te los cito y Dios te bendiga por anotar. Amén. Salmo 100 dice, amén, que somos ovejas de su prado. Y él lo dice en ese salmo. David reconocía cuando decía, examíname, Señor, mira si en mí hay camino de perversión y, Señor, guíame por el camino eterno. Esa palabra examinar es alguien como un pastor que examinaba toda la lanita y aún las heces o tal vez todo lo que hacía, lo sucio de la oveja, era lo que examinaba el pastor para ver si está bien de salud. ¿Y cuántos de nosotros dependemos también de Dios para decirle, Señor, examíname todo, Señor, tú conoces mi corazón, ¿qué te puedo ocultar? ¿Será que al Señor le estamos ocultando un secretillo de por ahí? No, el Señor lo conoce todo. Examíname, Dios, ¿qué hay en mi corazón? Yo quiero ser esa oveja, yo quiero, Señor, depender de ti, que tú eres mi buen pastor. Amén. Entonces, también el Señor nos guía, dice ahí, a mejores lugares, a un camino seguro. Y el valle de sombra es representado por el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Amén. Pero el Señor en todo momento y cada día nos está siempre dando fortaleza, porque Él es el que calma la tempestad. Amén. Por eso dice, no tengan miedo, yo ya he vencido al mundo. Tendréis aflicción, vendrán momentos agónicos, vendrán situaciones difíciles, porque dice Pablo a Timoteo que la carrera cristiana es agónica. Agona, ese es el verbo griego. Es agónica la carrera, cuesta, pero hay mayor gloria, hermano, cuando estamos en debilidad o estamos en situaciones difíciles, porque podemos dar una buena ofrenda a Dios, un buen sacrificio, libación, como decía el apóstol Pablo, decíamos al comienzo de la alabanza. Amén. Que cuando Pablo decía, yo estoy, Señor, ya para morir, estoy ya pronto para que me decapiten, decía Pablo, pero como libación quiero que el sacrificio que dé a Dios se siga manteniendo intacto. En otras palabras, el Señor, el buen pastor, hace que a pesar de que estemos en momentos tan difíciles y angustiosos, hace que el gozo siga intacto, no se pierda. Por eso que aún en medio de dificultades podemos dar mejor sacrificio a Dios. Y eso a veces el Señor es lo que quiere de nosotros. No cuando las cosas van bien, sino que cuando las cosas están difíciles dependamos a quién servimos y de quién somos. Jesús, el buen pastor. Amén. Que podamos confiar en Él y en ese momento de prueba, de tribulación, podemos dar mejor alabanza y mejor sacrificio a Dios que cuando no hay pruebas. Amén. El Señor está en todo momento con nosotros. Por eso dice, ¿no? El Señor, su nombre también, ¿no? Un atributo igual, Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso lo dice Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? Esa es la tarea del buen pastor, estar con nosotros todos los días. No nos va a dejar en ningún momento, no te va a dejar, no te va a abandonar. Así como Dios le dijo a Abraham, yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho contigo. Aunque seas un Jonás que quieras escapar de la presencia de Dios, Dios va a usar un barco, Dios va a usar tripulación, Dios va a usar el mar, va a usar un gran pez, pero no te vas a escapar de la presencia de Dios. Amén. Porque ya estás marcado. ¿Sabías que las ovejitas las marcan? ¿Y cómo estamos marcados nosotros? Por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Amén. Y al hablar arras dice que el verbo griego es arabona, es decir, anillo. Por eso que cuando alguien se casa y tiene un anillo, es decir, en otras palabras, es una garantía. Amén. Es una garantía en ese sentido, en ese contexto. Por eso Jesús, cuando dijo en las 10 vírgenes que el esposo
no va a tardar en venir. Algunos piensan que tardan, por eso Pedro decía, Dios no retarda su promesa, Él es paciente, pero cuando Él venga, pues va a ver quién tiene al Espíritu Santo, a quién ha sellado, a quién los ha predestinado, a quién ha justificado, y vendrá para llevárselos a los que en Él esperan y los que confían en Él. Amén. Por eso que el Espíritu Santo son esa marca en nosotros, las arras de nuestra herencia. Entonces el Señor también nos insta y nos anima a que no nos desviemos, que no nos salgamos del redil, que no nos desviemos por otras filosofías, como ya lo habíamos estudiado la semana pasada, que no nos desviemos por lo que el mundo nos va ofreciendo, por la sociedad que nos va cambiando el nombre, y nosotros estamos vendiendo nuestras almas al mundo, en otras palabras. Ese salmo entonces representa un amor, un cuidado, una protección, provisión del Señor para los suyos. Por eso que Juan 10 bien lo enfatiza y les dice a los fariseos, no, el buen pastor, dice, conoce sus ovejas y las ovejas oyen su voz y le siguen. Y después dice, en ese contexto de Juan 8, puedes leer Juan 8, Juan 9 y Juan 10, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque solamente el que es oveja escucha al Señor, obedece al Señor, y aunque esté en medio de situaciones que quiere escaparse, pues si eres de Dios, el Señor nuevamente te va a traer a Él con cuerdas de amor, también como dice el profeta. Amén. Hay mucho que podemos aprender en ese sentido cuando dice, ¿no?, de la mesa, la unción con aceite en la cabeza, la copa está rebosando. Es decir, ahí vemos al Señor como guía, como protector, pero también como un fiel huésped. En otras palabras, que nada de los angustiadores va a impedir que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. No va a impedir que podamos seguir teniendo gozo. Por eso que el Señor está ahí, dice ahí, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y los angustiadores no tienen poder para evitar que se disfrute de esa hospitalidad de Dios. Nada va a impedir que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Amén. Aún en medio de circunstancias podemos derramarnos en gratitud a Dios, caminar con esperanza. Amén. Nadie puede robar nuestra paz. Solamente es el enemigo, el diablo, que quiere venir a robar, matar y destruir, porque ese es su propósito, es decir, su designio, si se puede decir así, o lo que él quiere hacer. Pero el propósito de Dios es mucho mayor. El enemigo siempre va a querer condenar, robar tu paz, es decir, destruir. Por eso vino el ladrón, para eso. Pero Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Amén. No podemos dejarnos influenciar por condenaciones en nuestra mente, que ya no sirvo a Dios, que ya no sirvo para la vida cristiana. No, el Señor te ha llamado, amén, y al que llama también el Señor siempre lo va a fortalecer. Luego dice, el bien y la misericordia también me seguirán todos los días. Habla de garantías para aquel Dios que te ha mostrado su gracia. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Por eso el Salmo dice también, el salmista, que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos lo creen? Y nosotros vamos a poder experimentar las misericordias de Dios todos los días. Bien lo decía la pastora a un inicio, amén. Si estamos de aquí es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es por la misericordia de Dios. El Señor y su misericordia te está siguiendo todos los días, amén. Imagínate que nuestras vidas están en las manos del Señor. Si tu corazón late, o si tenemos una nueva oportunidad de que Dios nos ha dado un nuevo corazón, bueno, a mí me ha dado dos, amén. Es decir, vemos ahí que solamente es Dios quien sostiene tu vida, y llegará el momento donde dejarás o dejaremos de respirar, pero el Señor cumplió ese propósito, amén. Por eso, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, dice también Lamentaciones, amén. Cuán grande es nuestro pastor, amén. Y dice ahí, en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, es una manera de decir por toda la eternidad, por los siglos y para siempre. Eso es lo que el Señor también nos promete, porque esa es la esperanza viva, decía el apóstol Pedro, amén. A la esperanza viva hemos sido llamados, amén. Y esa esperanza es la vida que el Señor ya nos ha dado, y que en un momento
pues estaremos aquí quizá de alguna manera con el cuerpo, con el cascarón tal vez de otra manera, pero nuestro espíritu ya está con el Señor. Amén. Nuestro espíritu está con Él. Entonces nos revela este salmo la seguridad que tenemos en Cristo. Amén. Que vamos a estar en la misma presencia de Dios y que también podemos entrar a su misma presencia con toda libertad. Amén. Entonces, si el juez nos absuelve, ¿quién puede condenarte? Si el tribunal más alto del universo nos ha declarado justos en la obra de Jesucristo, ¿quién te puede acusar? Romanos 8, 32 al 34 lo puedes anotar. No hay nada, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El buen pastor siempre está viendo y pendiente de que nada pueda atentar contra sus ovejas, contra su rebaño. Luego dice, nuestra copa está rebosando. También el apóstol Juan lo dice, ¿no? De su plenitud tomamos todo, gracia y sobre gracia, es decir, en Cristo estamos llenos de Él. Nunca vamos a estar vacíos. Cuando estamos en Cristo nunca vamos a estar vacíos, más al contrario, vamos a querer llenarnos mucho más de Él. Somos nosotros que queremos mejorar la salvación. Somos nosotros que queremos mejorar algo en tema del humanismo, en tema de filosofías, cuando en Cristo estamos completos. Las filosofías no nos llenan, solo Cristo te llena. Amén. Solo Cristo te satisface. El aceite, cuando era ungido ahí por las ovejitas, ahí lo decíamos, era para poder también aliviar al rebaño, porque esas moscas que entraban, que hacían huevos en las fosas nasales de las ovejas, se convertían en gusanos e impulsaban a las ovejas a golpear sus cabezas contra las rocas hasta la muerte. El Señor no te va a dejar que podamos desesperarnos, mas al contrario, siempre nos va a dar la salida. Llega un momento, quizá, hermano, tal vez llega un momento como quizá lo estábamos, bueno, en lo personal, angustiado, ¿qué pasaría? Y esto y el otro. Pero aún en medio de cuando pasaba esta prueba, esta tribulación, amén, mi esposa, es ahí donde el Señor, más al contrario, abrió puertas. Es decir, es interesante que el Señor a veces abre puertas cuando estamos en pruebas, no cuando estamos bien, pero solamente es Dios que nunca nos va a dejar caídos. Amén. Y ese aceite era una barrera de protección contra el mal que trataba de destruirlas. Así también es la presencia y la presencia de Dios. Amén. Al hablar de los angustiadores, se habla de los enemigos que querían atormentar a las ovejas, y en este caso lo vemos en nuestras vidas, condenarnos. Muchas veces le damos lugar también a eso y nos comportamos también golpeándonos la cabeza como esas ovejas. ¿Por qué? Porque damos lugar a que el enemigo nos condene, damos lugar a pensamientos que nos acusen, damos lugar a escuchar más a la serpiente y no al Señor. Más escuchamos en el Edén como Eva, ¿verdad? Por eso Pablo decía que sus sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Amén. Porque en algún momento va a pasar, pero por eso Pablo también velaba también por la iglesia de Corinto en ese sentido. Amén. Entonces en Cristo también estamos ungidos, consagrados y apartados para Él, porque la palabra santo que menciona para los cristianos, somos santos. Amén. Santo no es una imagen que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, y que por un palo la persona lo hace caminar por todo lado, lo dice Jeremías. No, la palabra santo dice es apartado, consagrado. Por eso en las cartas de los apóstoles, ¿qué decía a la iglesia? A los santos, para que puedan ser santos. Habla de nosotros. Juan mismo decía, ¿verdad?, que la unción del santo está en nosotros, es decir, Cristo. Por eso estamos ungidos. ¿Qué nos puede hacer daño? Somos nosotros que no confiamos en el Dios que adoramos, y a veces adoramos sin conocerlo, y por eso actuamos como esas ovejitas, golpeándonos la cabeza, porque no estamos conociendo al pastor, a Cristo. Entonces el Señor solamente es quien nos llena. Entonces este salmo habla de un salmo de confianza, amén, de cuidado del Señor, que el Señor se ocupa en cuidar las ovejas y siempre está como un anfitrión que se ocupa también de sus invitados.
aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Aún en medio de situaciones de pruebas, el Señor nos sigue haciendo sonreír. El Señor nos sigue manteniendo con gozo. Amén. La necesidad no nos está afectando, la crisis no nos está afectando, aunque quizá un poco los bolsillos, pero no nos afecta en el gozo. Amén. Seguimos vivos. Y mientras hay vida, hay esperanza, dice el libro de Eclesiastés. Amén. Que es una frase que muchos lo escuchamos, pero sí es bíblica. Si lo puedes leer en la Nueva Traducción Viviente, así lo dice: mientras hay vida, hay esperanza. Mira, acompáñame a Colosenses 3:3, por favor. Colosenses 3:3. Dice la palabra del Señor: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero mira cómo dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestras vidas están escondidas en Dios, en Cristo. Amén. No hay por qué temer. Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a consolar, Dios te va a levantar. Amén. Y si Él adereza mesa en presencia de tus angustiadores, aún en medio de tus adversarios, el Señor también te va a levantar. Amén. Y va a ponerte en una posición que los enemigos, los espirituales, te hablo, dirán: ay, ¿qué pasa? Que la condenación no le afecta, que la necesidad no le afecta, que la enfermedad no le afecta. Y Él sigue levantándose. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo nuestro, de depender de Dios, porque el Señor ya lo ha hecho todo. Amén. Ya el Señor siempre está ocupándose de nosotros, siempre. Y el Señor provee también para las necesidades de sus ovejas. Los guía, los protege. Amén. Él, aunque pasemos en sombra de muerte, es decir, en valles, y David estaba usando esta expresión por el valle del desierto de Judá, que habían sombras oscuras, peligros ocultos, bandidos, animales, ríos que se crecían repentinamente. Pero en esos momentos de suspenso y de peligro, amén, Él podía decir: no temeré. Amén. No temeré, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento, me haces respirar nuevamente. No temeré. Aunque la tierra sea removida y dice se trasladen los montes de aquí para allá, no temeremos. Amén. Aún el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque él confiaba como oveja quién era su pastor, porque él mismo, cuando pasó de ser pastor, sabía cómo cuidaba las ovejas. Entonces él dependía totalmente de Cristo, que es el buen pastor. De la misma manera nosotros dependemos de Él. Amén. Por eso que los angustiadores no van a poder evitar que se disfrute esa generosa hospitalidad de Dios. Amén. Dios siempre nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Y aunque estemos en necesidad, estemos en pruebas, en crisis o en enfermedad o en situaciones tan difíciles, el Señor sigue haciéndonos sonreír. Amén. Nos sigue dando gozo, nos sigue dando alegría. Yo veo que ninguno de los apóstoles murió con una cara triste, sino todos con una cara bien alegre y feliz, porque sabían que morían aquel que dio su vida por ellos, y sabían que ese momento iban a estar con Él, con Cristo, como Pablo lo dice. Amén. Quizá puede ser difícil esa situación, esa prueba, pero sabemos que en ese momento es la esperanza que tenemos. Por eso a los tesalonicenses les decía Pablo de parte de Dios: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hay esperanza. El Señor traerá con Él, cuando descienda de las nubes, a todos los que durmieron en Él. Por eso esa es la esperanza, que cuando veamos a Jesús también descender de las nubes, traerá, y en las nubes veremos también a todos los que también partieron en Él. Veremos a nuestros familiares, veremos a nuestros hermanos, veremos a todos los que en Cristo también se fueron. Esa es la esperanza que tenemos. Amén. Por eso que el Señor nos anima una y otra vez. ¿Y por qué es esta palabra de aliento? Tal vez es un salmo que tal vez ya lo conoces, pero quizá hay otras cosas que quizá igual el Señor te está hablando hoy. Es porque en los tesalonicenses y en el tiempo del libro de los Hebreos, muchos estaban claudicando, porque ya se estaban desesperando, porque decían: ya dices que viene, pero no viene. Y por eso los que trabajaban ya dejaban de trabajar, porque decían: ya el Señor viene, pero se volvían ociosos, dice ahí Tesalonicenses.
No, es decir, sigan haciendo su vida, es decir, sigan siendo diligentes, pero confíen que el Señor es paciente. Dios todavía está esperando que todos los familiares tuyos y míos se acerquen a Cristo, amén. Pero para eso todavía tenemos que soportar todavía lo que venga, amén. Porque el Señor ya viene, pero el Señor es paciente todavía, amén. Entonces vemos que la tarea de David como pastor, ahí él mismo se identificaba en el Salmo también 103, ¿no? Salmo 100, versículo 3. Y el Señor como pastor suplirá también todas las necesidades. Lo pueden anotar, Filipenses 4:19, para que también ya vayamos culminando y terminemos, amén. Entonces, no te olvides, hermano, que vamos a estar rodeados de maldad. Por eso Isaías decía, ¿no? Llegará el momento donde tinieblas cubrirán la tierra, pero más sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Siempre vamos a estar rodeados de tinieblas, rodeados de maldad. Hoy vemos cuánta maldad hay en el hombre, amén. Ni un animal mata a sus seres queridos y los hombres son los que matan a sus seres queridos. Hoy vemos tanta maldad, tantas situaciones, circunstancias peligrosas a nuestro alrededor. Es ahí donde está el buen pastor, que no permitirá que todo eso también sobrevenga sobre ti, sino te guardará en completa paz, amén. Terminemos con el Evangelio de Juan, capítulo 10. Quiero que leamos desde el verso 7, amén. Evangelio de Juan, capítulo 10. De tarea te doy para que lo leas desde el capítulo 8, para que entiendas el contexto. Leamos desde el verso 1, por favor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Por eso lee el contexto anterior. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mira cómo lo está diciendo acerca del Salmo 23. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy, se identifica Jesús, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Está hablando de los religiosos de esa época. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. No está hablando solo de los judíos, está hablando de los gentiles también. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Así que no hay dos pueblos, solo un pueblo para Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque ya había sanado un ciego en el capítulo 9 Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí,
pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y bueno, al decir eso el Señor pues consiguió también que ahí muchos agarrasen piedras y querían ya apedrear al Señor. Pero mira bien qué hermoso cómo se identifica el Señor Jesús como el buen pastor, que los que son de Él van a escuchar las palabras de Dios, van a escuchar a Dios. El que por Él entrare, es decir, por Cristo, Él es la puerta. Él mismo decía: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Jesús. Amén. Los que entraron por otro lado, es decir, eran salteadores, ladrones, como dice aquí. Habla de los fariseos, habla de aquellos que no eran de Dios, pero enseñaban las cosas de Dios. Qué interesante. Uno puede ser a veces no siendo hijo de Dios, pero hasta puede enseñar las cosas de Dios. Pero llegará un momento donde en ese momento, como dice el trigo y la cizaña, el Señor pues también apartará las ovejitas y los cabritos. Y algunos dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solamente el que es de Dios, las palabras del buen pastor siempre las va a oír. Por eso Jesús les dice: ustedes no son mis ovejas, porque si no me hubieran escuchado. Y quizá eso también puede ser muy duro en ese sentido para ellos, ¿no? Entonces, el Señor es nuestro buen pastor, y a pesar de que estemos rodeados de situaciones como en ese tiempo lo estaban también los que eran de Dios, el Señor también cuidaba de ellos. El Señor conforta nuestra alma. Esa palabra confortar en hebreo habla de refrescar, de renovar. Por eso dice la palabra que el espíritu se va renovando día a día. Este cuerpo se va desgastando, pero el espíritu, el hombre nuevo, se va renovando, dice ahí, día a día. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos, solamente es el Señor quien nos puede confortar. Amén. Quien nos puede renovar. Y el Señor siempre nos va a guiar a pastos frescos, que esa es la palabra de Dios. ¿Cómo te guía? ¿Cómo te alimenta? Pues a través de su palabra. Por eso que David, al escribir este salmo, andaba sin temor, a pesar de que estaba andando en las experiencias más difíciles de su vida, porque confiaba plenamente en el Señor, en su protección, en su vara y en su cayado, que alejaría a los enemigos, a sus enemigos, pero que también nos atraería con el cayado también, si se estaba Él apartando. Por eso qué bonito cuando Él dice: si hay camino de perversidad en mí, Señor, muéstrame. Aún, Señor, muéstrame de los pecados que me son ocultos. Mira, tanto temor, ¿verdad? De David. Como oveja deberíamos nosotros también tener ese temor, ¿no? Entonces, puedes anotar 2 Timoteo 3:16 también. Ahí vemos también, ¿no?, cómo la palabra de Dios es alimento, guía también para nuestras vidas. Amén. Entonces, en este Salmo 10 te animo a que lo puedas leer, porque ahí ya algún momento lo hemos visto, ¿no? ¿Quiénes son los que reconocen la voz de Dios? La audiencia quizá comprendió literalmente lo que estaba hablando Jesús, porque eso también es como una parábola, es decir, habla y usa el Señor también un contexto de lo conocido a lo no conocido también para enseñar una verdad. Pero vemos ahí que Jesús se proclama como el buen pastor y da el cumplimiento a Ezequiel 34, que ahí también puedes leer los falsos pastores que describe el profeta, que no guiaban al pueblo con fidelidad. Y eso era lo que aquí se estaba cumpliendo. Los fariseos, los religiosos de la época que no tenían a Dios, eran los falsos pastores. Por eso que el buen pastor llegó a tiempo para cuidar el rebaño de Dios. Amén. Entonces, cuando habla el Señor también de otro redil, que también los tengo que traer, y habla solamente un rebaño, estaba hablando de los gentiles, de nosotros también, que igual íbamos a ser alcanzados por la gracia de Dios. Amén. Amén. Algo más para terminar. Hablamos de la puerta. El Señor mismo dijo: yo soy la puerta. Amén. La puerta de las ovejas.
El que quiere llegar a tener una salvación por otros medios, por otro lado, cuidado, eso no es la forma. Jesús dice ahí: yo soy la puerta. Solo por medio de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios, podemos entrar a Canaán, podemos entrar al lugar de reposo, podemos entrar a la salvación. Amén. Solamente por medio de Cristo, no por nuestras obras. Amén. Amén. La salvación de Dios entonces está garantizada. Eso lo puedes leer en Salmo 3:8. Ya en los Salmos ya lo decía también. Amén. Porque el Señor ya nos da también vida eterna y vida en abundancia. Amén. Ponte de pie, por favor. Y ahí tú estás, puedas meditar y reflexionar cuánto dependemos de Dios, cuánto dependes del buen pastor, cuánto dependes de Cristo en la guía, en la alimentación, en la protección. Que el Señor nos dijo que nunca nos va a dejar, que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, siempre estará con nosotros, que aunque estemos en el horno de fuego como los amigos de Daniel, el Señor está mismo ahí danzando con nosotros en las pruebas y en las circunstancias, como lo hizo en el horno. Cuando estemos también a punto de ahogarnos, como Pedro, cuando entra la duda, y a veces nos gana la duda, la incredulidad, el Señor nos sostiene con la diestra de su poder y no nos dejará también caer ni tropezar. Pero reconocemos su voz. ¿Será que en este último tiempo estamos reconociendo su voz o solamente nos dejamos guiar por nosotros, que queremos hacer lo que bien nos parece, pero no estamos viendo que nos estamos alejando del redil? El buen pastor da su vida por sus ovejas y ya lo dio. Ha dado su vida, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha marcado, y dice la palabra que Él nos llama por su nombre. Es interesante que a pesar de que nosotros en todo el espacio y las galaxias somos como una pequeña hormiguita, aún así nuestro Dios tan grande te conoce por tu nombre y te ha dado propósito. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no depender de Él? ¿Cómo no confiar en que Él siempre va a cuidar de nosotros y no va a dejar de que algo nos atormente, de que algo nos pueda hacer mal? El Señor es quien cuida, y el Señor también es el que nos va a hacer morar eternamente en esas moradas que fue a preparar para cada uno de nosotros, porque en la casa de Jehová moraremos por largos días. Padre bueno Dios, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu presencia en esta habitación. Gracias por el tiempo de alabanza, por la presencia que hemos sentido tuya, Dios, por tu favor, por tu respaldo. Gracias por tu palabra, que quizás es un salmo, Señor, que lo hemos leído y estudiado, que quizá en algún momento lo conocemos de memoria, pero a veces, Señor, te adoramos sin conocerte. Y a veces, Señor, nuestras vidas confían más en otras cosas, Señor, y no confían en ti, que eres nuestro buen pastor, que vas a guiarnos siempre a tierra de rectitud, nos vas a hacer descansar en pastos delicados, nos darás tu palabra siempre a tiempo, siempre, Señor, nos darás el alimento, siempre tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, siempre, Señor, estaremos guardados, Señor mi Dios, en ti, Dios, en ti, Cristo, en tu mano, porque tú nos guardas, Señor. ¿Cómo no dudar, Señor? ¿Por qué vamos a dudar y desconfiar? Perdónanos, porque a veces lo hemos hecho, Señor, pero sabemos que en todo, Señor, tú tienes propósito. Tu vara y tu cayado nos dan aliento, Señor. Aunque haya aflicciones, Señor, en nuestro alrededor, o tengamos duras, Señor, aflicciones, sabemos, mi Dios, que nos vas a dejar respirar una vez más. Nos vas a dar aliento para continuar, porque tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Que sea una palabra que nos llene de convicción, una palabra que nos llene de esperanza, una palabra que nos refresque el alma, una palabra que nos refresque, Señor amado, y que podamos confiar solamente en ti, no en lo que somos, ni en lo que tenemos, ni en lo que puede pasar o no puede pasar, sino confiar solamente en ti, Cristo. Te agradecemos, Dios, por todo,
Bendice a mis hermanos, seas tú guardándolos, Señor amado, de todo mal, guardando su entrada, su salida, Señor, mostrando tu favor, tu misericordia, haciendo resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor, y en todo tiempo dales paz. En esta semana que puedan prosperar en todo, así como prospera su alma, que tú les des salud, mi Dios, a cada uno de ellos, Señor, y aún los que han escuchado diligentemente tu palabra, Dios, y que, Señor, mi Dios, tú puedas ver, Señor amado, y podamos verte a ti obrar en esta semana que viene, Dios, que sabemos, Señor, que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre, Dios. Muéstranos, Señor, tu propósito, muéstranos tu misericordia, y gracias porque es tu fidelidad y tu misericordia, tu bondad que nos persiguen todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dale fuerte aplauso a Cristo. Amén.